el testimonio de la fundadora del movimiento, de doña Mary, que era una mujer tuberculosa a finales del siglo XIX y vivió 86 años, porque ella simple y sencillamente se cerró a creer que la tuberculosis la iba a matar. Y por el otro lado, el tercer énfasis, le dije que el primero es sanidad espiritual, el segundo es salud física y el tercero es prosperidad. Hay mucho énfasis también en el aspecto de la prosperidad. Cuando uno estudia los fenómenos religiosos, descubre que la rueda ya está inventada. Entonces, en la fenomenología religiosa, como ya la rueda está inventada, lo que la gente hace es pedirle la rueda prestada uno a otro. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando uno escucha y conoce esta fenomenología, uno descubre que religiosamente la gente lo que anda es pidiéndose prestada la rueda, porque ya no hay más ya no hay más que inventar. Ni el Cristo de Ponce está inventando nada, porque ya otros han alegado ser también ser Cristo. O sea, esto es parte de un círculo vicioso que se da dentro de la fenomenología religiosa. Y este concepto de prosperidad, si usted observa bien, no es un concepto moderno, es un concepto viejo, antiguo, pero tampoco se da el concepto de prosperidad. Oiga bien, el concepto de prosperidad no se da solo con Unity, ni se da solo con los de Superfe hoy. El concepto de prosperidad se dio con los calvinistas al principio también. O sea, una de las cosas que se postulaba dentro del calvinismo era que el hombre de Dios y la mujer de Dios tenía que ser próspero. Y desde luego, desde bien temprano en el cristianismo, esa visión de la prosperidad es una de las cosas que siempre se evocó, aún porque se la tomaron prestada al judaísmo. O sea, la prosperidad es el resultado de una rueda pedida prestada, ¿no? A otros conceptos religiosos. En el judaísmo había también un énfasis extraordinario hacia la prosperidad. Por ejemplo, Abraham era rico. O sea, ¿cómo va a ser un pelado el padre de la nación de Israel? Eso no puede permitirse, ¿verdad? Tiene que ser un hombre rico, un hombre que inclusive le querían regalar las tierras, y Dios, no, regalar no las quiero, yo las pago, para eso yo tengo dinero. O sea, esa era la visión. Se da cuenta cómo, por eso cada vez que yo encuentro con alguien con una nueva revelación, claro, yo con mucho respeto no me les río, ¿verdad? Pero digo, ¿qué cuento vendrá este? ¿A quién le habrá cogido la rueda prestada? si ya la inventaron. Ahora, en Unity se postula que aunque el pecado y la enfermedad son reales, en contraste con la ciencia cristiana que dice que eso es mental, fíjense, ¿verdad? Estar enfermo dentro de Unity representa un estado anormal de la existencia humana. Por lo tanto, hay que declararse sano. Fíjense dónde está la diferencia. Para la ciencia cristiana, enfermarse es una cuestión más de hipocondria, ¿verdad? Es una cuestión más de hipocondria, es una cuestión más mental. Y dice, mira, esto es cuestión de manejar la mente y de ponerte los circuitos mentales en el orden apropiado, y ya tú verás que se te quitan las enfermedades y las dolencias. Pero dentro de Unity dice, no, la enfermedad puede ser real, pero desde luego, el que sea real no quiere decir que tiene que ser permanente. Por lo tanto, es una cuestión, es un estado anormal en el cuerpo humano. Y como un estado anormal en el cuerpo humano, entonces el ser humano tiene que sanar. ¿Y cómo sana? Pues tiene que empezar a autosanarse, a declararse su sanidad. Desde luego, volvemos de nuevo con la rueda prestada.
Sí, de algo nos vamos a morir, claro que sí. Pero fíjese que este es un planteamiento que prácticamente en toda experiencia cristiana se ha postulado, en mayor o en menor grado. No se le olvide a ustedes que yo vengo de una experiencia religiosa de nacimiento. Y yo conozco y recuerdo, y a lo mejor algunos de ustedes me pueden secundar, los tiempos donde ir al médico era pecado. Porque quitaba el testimonio. Sí, era pecado. De hecho, uno iba a un dispensario y uno estaba más preocupado porque alguien viera a uno en el dispensario que por la enfermedad que tenía. O sea, ¿por qué? Porque el énfasis de la sanidad era una cuestión bien fuerte. Pero había una diferencia, y era que en el planteamiento cristiano el énfasis de la sanidad divina proviene como resultado de un milagro divino. ¿Ven? En la ciencia cristiana la sanidad divina no es sanidad divina, es el resultado de entender que esto es una hipocondria, y por lo tanto lo único que hay que hacer es caer en la realidad de nuestra existencia y eliminar la hipocondria. En el caso de Unity se acepta que no es hipocondria, pero el ser humano tiene la capacidad de ¿qué? De sanarse. ¿Ve? Entonces es el elemento de la confesión. Entonces le cogen prestado, por eso hay una gente que coge prestado. Entonces ese lenguaje de que estoy enfermo pero no lo recibo, ¿verdad? Sí, porque entonces empiezan a hablarse al cuerpo y a entrar en aquel famoso libro del poder del pensamiento tenaz. Donde pero eso es fe, eso es fe. ¿Ah? Eso es fe. No, eso no es fe. No, eso no es realmente fe. No es fe. Claro que no. Realmente no es fe. Exacto. La fe es creerle a Dios aunque no suceda nada. Amén. O sea, fíjese que Abraham es el padre de la fe. Exacto. ¿Y por qué Abraham es el padre de la fe? Porque todo lo que creyó nunca lo vio realizado. Pero murió creyendo que sería. Amén. ¿Me entendió lo que le quiero decir, verdad? O sea, por eso era el padre de la fe, porque todo lo que creyó nunca vio nada de lo que creyó que Dios le había dicho. Nunca vio. Lo único que vio fue el nene, y por poco se lo quitó. Por eso les digo, pero fíjense, no, pero la posición, es la posición, pero la interpretación filosófica es distinta. O sea, fíjense que es la posición que tenemos prácticamente todos los cristianos. Por ejemplo, los cristianos creemos en la sanidad divina. Yo creo en la sanidad divina. Ahora, yo creo en la sanidad divina como resultado de un acto ¿qué? De un acto de Dios hacia el hombre. ¿Ve? Ahora, en la experiencia de la sanidad divina dentro de la ciencia cristiana, es el resultado de yo poner en orden mi cabeza. ¿Ves? Entonces entender que esto es una cuestión de hipocondria, que este dolor que yo tengo aquí realmente no existe, es que yo creo que está. ¿Ves? Entonces, me preocupa entonces que yo oigo muchos cristianos decir, yo cancelo esto. Bueno, pues volvemos de nuevo. Ya. O yo lo cancelo, es Dios el que lo sabe. Por eso yo tengo el poder para cancelarlo. Nadie tiene nada para cancelarte. Nadie tiene que... Mire, todas las cosas son creadas por Él y para Él. Todo subsiste porque Él quiere. O sea, yo recuerdo una experiencia que yo viví con un querido amigo, le estoy hablando más o menos como de la década del 70, 76, 77, un amigo muy querido, estaba enfermo con una condición terminal y yo oré creyendo que Dios lo sanaría y se murió. Y yo tenía mucha ira con Dios, tenía mucho coraje, porque yo oré creyendo que Dios lo iba a sanar. Y sin embargo, una persona que conocía mi postura, conocía mi posición, esperó justo al momento que yo estuviera frente al féretro con mucho coraje y me dijo esta palabra: si tú crees que Dios no lo sanó, te equivocaste.
y me confrontó con mi postura, que respondía más a una cuestión emocional